Ok. Les decía que vamos a tocar el tema de prensa hidráulica. Este tipo de prensas se utilizan mucho en la mecánica. Están llenas de algún fluido, todo este tipo o esta estructura que está en esta forma de aceite puede ser o puede ser algún otro tipo de disolvente, agua inclusive, o algún gas también. Cualquier fluido puede ser el que esté llenando esta parte de aquí. A estas partes superiores de acá arriba se les conoce como émbolos. Hay un émbolo mayor y un émbolo menor, donde aquí se aplica una fuerza más chica, y de este lado es una fuerza mucho más grande la que está saliendo. Les digo que se usa mucho en mecánica porque de este lado ustedes aplican una fuerza pequeña y de este lado inclusive pueden levantar un carro. Los frenos o los gatos hidráulicos tienen más o menos este mismo comportamiento. Hay unos gatos hidráulicos que tienen una palanquita donde ustedes están aplicando una fuerza y de este lado están levantando ustedes todo su vehículo. Es más o menos como funciona este tipo de prensas, ¿no? Y obviamente nosotros podemos calcular la fuerza que vamos a aplicar y la fuerza que va a salir de este lado. ¿Y cómo la aplicamos? Bueno, ¿cómo la calculamos? Con unas formulitas. La presión que se va a ejercer de un lado y de otro o de cualquier otro punto en un fluido siempre va a ser igual. Entonces tenemos una formulita de esta manera. La fuerza de este lado entre toda la superficie que está denotada con S, o sea, toda esta superficie de círculo, con una S mayúscula, es igual a la fuerza aplicada de este lado, una F minúscula, entre la superficie de este lado, una S minúscula. Las S a lo mejor no hay tanta diferencia, ¿verdad? Porque pues es igual a la mayúscula y la minúscula, pero vamos a tratar de hacerla, no sé, a lo mejor algo así, con una colita de este lado para señalar que es minúscula. ¿Ok? Entonces, teniendo estas fórmulas de aquí, nosotros podemos determinar la fuerza que se calcula de un lado o del otro, teniendo obviamente las otras eh, variables que nos tienen aquí las fórmulas. ¿Ok? Voy a apuntar esta fórmula de este lado. Fuerza en superficie es igual a fuerza entre superficie. ¿Ok? Y la voy a borrar de aquí para poder hacer un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio por aquí? Bueno, vamos a calcular nosotros. Calcular la fuerza del émbolo mayor. O sea, el de este lado. Si tenemos lo siguiente, una superficie. Si S, o sea, la superficie, es igual a 100 centímetros cuadrados. Y del otro lado, en este lado la S, que le dijimos que le íbamos a poner algo así, es igual a 15 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y vamos a aplicar de este lado una fuerza aplicando una fuerza de 200 newtons. ¿Ok? Ahora sí, nos están brindando todos los datos y lo único que tenemos que hacer es despejar de la fórmula e ingresar los datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primeramente vamos a poner aquí la fórmula tal cual como nos va a quedar, que es F, lo que tenemos que calcular, va a ser igual esta superficie que está aquí abajo, pasa multiplicando de este lado, entonces nada más nos queda F por la superficie mayúscula entre la superficie más chiquita. Vamos a modificar la S para que se vea un poquito más como S. ¿Sí?
Y ahora sí ya nada más metemos los datos que nos da. ¿Cuánto vale la F del émbolo más chico? 200. Que va a multiplicar a la superficie del émbolo más grande, que es de 100. Y va a dividir entre la superficie del émbolo más chico, que es de 15. Esta otra superficie. Ahora sí, nada más hacemos la operación. ¿Y esto cuánto les va a dar? Alguien que tenga el calculador a la mano, si no, aquí lo hacemos. Son 200 por 100, son 20,000 entre 15. Nos va a dar una fuerza de 1,333.33 newtons. Fácil, ¿verdad? ¿Dudas? Y si obtenemos ya nuestro resultado de la fuerza que se está aplicando de este lado, o la fuerza que va a salir de este lado. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro entonces. Pero ahora vamos igual a calcular la fuerza del émbolo mayor, pero vamos a cambiar estos datos de aquí. Vamos a dejarle la fuerza. Aplicando una fuerza de 150 newtons. Pero no nos van a dar ahora a nosotros la superficie. Lo que nos va a dar nuestro ejercicio es un diámetro. El diámetro del émbolo más grande diámetro va a ser igual a 20 centímetros. Y el otro diámetro, este es mayor, el otro diámetro de 8 centímetros. Pero para nosotros no hay problema en el cálculo, porque sabemos cómo calcular la superficie, porque estos émbolos son circulares. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la superficie o el área de estos círculos? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área? Pi por radio al cuadrado. Es correcto. Entonces, la superficie grande, pi por radio al cuadrado, y la superficie chica, pi por radio al cuadrado. Y nada, vamos a empezar a sustituir los valores. Si el diámetro es de 20, el radio es de 10. 10 al cuadrado por el valor de pi, y el otro, si el diámetro es de 8, el radio es de 4. Y esta operación la hacemos, ¿y cuánto nos va a dar? Sería 10 elevado al cuadrado por el valor de pi. Esto de aquí nos va a dar 314.15 centímetros cuadrados. Y este de aquí es 4 elevado al cuadrado por el valor de pi. 50.26 centímetros cuadrados. Y ahora sí, mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Fuerza es igual a la fuerza del émbolo más chico por la superficie del émbolo mayor entre la superficie del émbolo más chiquito. Y empezamos a meter los valores nada más. 150 por la superficie mayor, que es 314, dividido entre 50.26. Hacemos las operaciones. 150 por 314.15. Esto lo dividimos entre 50.26
Esto nos va a dar una fuerza de 937.57 newtons. Facilito, ¿verdad? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Vamos a borrar entonces este de aquí. Y vamos a pasar a otro tema. Esos temas están sencillitos. Y ustedes los agarran a la primera, lo bueno. Así avanzamos más rápido. Ahora vamos a ver un tema que es empuje y peso aparente. ¿Ok? ¿Qué viene siendo esto de empuje y peso aparente? Cuando ustedes, si alguna vez han estado dentro de una piscina o han metido una pelota al agua, a una cubeta con agua, la pelota tiende a empujarlos hacia arriba. Todos los objetos hacen lo mismo, nada más que en menor o mayor escala. Hay unos objetos que no tienen tanto empuje, entonces simplemente se hunden, igual que por su densidad. Cuando está un barco, que puede estar un barco hecho de metal, digo, hay barcos de madera y de metal, ¿no? Está el barquito y el barco flota, aunque sea de metal. Si ustedes tiran un pedazo de metal al agua, van a ver cómo se hunde, del tamaño que sea ese pedazo de metal. Lo que pasa es que la forma en la que está hecho el barco está hundida una parte y otra parte no. Y con esta parte que está hundida es suficiente para crear un empuje que lo permita que esté flotando. Obviamente esta parte de aquí está llena de aire. No hay nada ahí y eso permite que un fluido contra otro fluido exista una fuerza de empuje. ¿Ok? Ese es el empuje que nosotros vamos a calcular ahora. Y también tenemos una formulita sencilla para calcular el empuje. De hecho, tenemos dos. Una de ellas, dependiendo del problema, es la que vamos a usar. Una de ellas nos dice que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esta es una. La otra fórmula nos dice que el empuje es igual al peso aparente, que se acuerdan que ya lo habíamos, perdón, el peso específico, que ya lo habíamos calculado nosotros por ahí, por el volumen. Pero esta formulita casi no la vamos a usar nosotros en nuestros ejercicios. Vamos a usar esta de aquí, que está más entretenida y que ustedes ya tienen una tablita de densidades. ¿Y cómo lo calculamos? Igual, vamos a hacer por ahí un ejercicio que nos dice lo siguiente. Un cubo con aristas de 20 centímetros y está hecho de acero. Bueno, vamos a omitir de qué está hecho en este caso. Se sumerge en agua. Esta parte sí la necesitamos saber. En agua. Porque vamos a necesitar nosotros la densidad del fluido para utilizarla aquí. ¿Ok? Se sumerge en agua y tiene un peso de 564.48 newtons. Vamos a calcular el empuje. Y también vamos a calcular el peso aparente.
que es esta formulita se la voy a brindar. Calcular peso aparente. Porque el peso aparente nada más es una resta. Ahorita la vamos a hacer bien fácil. Entonces, primeramente, para calcular el empuje nosotros necesitamos conocer la densidad. La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos ahí la densidad del agua. Ahora necesitamos saber también el volumen de nuestro cubo. ¿Cuánto va a ser el volumen de nuestro cubo? Bueno, pues como es un cubo y sabemos que mide 20 centímetros, sería 20 centímetros elevado al cubo. Pero para tenerlo todo en las mismas unidades, vamos a dividir entre 100 para que nos quede en metros. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 20 entre 100, ¿punto qué? Punto 2 metros. Ahora sí, volumen es igual a punto 2 al cubo. Punto 2 por punto 2 por punto 2. ¿Eso cuánto les da? 0.008 metros cúbicos. ¿Okay? Ya tenemos ahí el volumen. Tenemos volumen, tenemos la gravedad, tenemos la densidad, ya podemos calcular el empuje. El empuje es igual a la densidad, que era de 1000, por la gravedad, 9.8, bueno, 9.81, por el volumen, 0.008. Y ahora sí vamos a calcular con esto el empuje, que es 1000 por 9.81 por 0.008. Esto nos da 78.48 newtons. Okay. Y ahora les decía, ¿cómo vamos a calcular el peso aparente? El peso aparente nada más es una resta y lo vamos a hacer nosotros con esta formulita. Vamos a utilizar una W para el peso, que es W a peso aparente, es igual al peso, el peso real, menos el empuje. ¿Y qué es ese peso aparente? Ese peso aparente es lo que creemos o simulamos que pesa un objeto cuando estamos dentro del mar o dentro del agua. Cuando estamos dentro del agua, pareciera que nuestro objeto pesa menos. Podemos empujarlo más sencillo. Si ustedes están sumergidos o alguna vez han visto a buzos, entre ellos pueden empujar objetos mucho más fácil, con menos fuerza de un lado hacia otro, porque tienen un peso aparente, que es causado por la fuerza de empuje que está ejerciéndose en ese mismo instante. Y entonces nada más vamos a descontar del peso real el empuje que ya calculamos. Tenemos un 78.48 de empuje y nada más se lo vamos a restar al peso que tenemos aquí. Un peso de tanto. Entonces, 564, voy a ponerlo por acá. 564.48 menos 78.48. Y eso nos va a dar a nosotros nuestro peso aparente. Menos 564.48 nos va a dar 486 newtons. Esto es nuestro peso aparente. ¿No hay dudas? ¿Está claro? Clarísimo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, voy a borrarlo, ¿ok?
Ahora sí, vamos a pasar a dejar algunos de tarea. Vamos a empezar por dejar uno igualito como este, pero más entretenido. Al compilado. Ok. 1. Calcular el empuje. Empuje y peso aparente. Igual de un cubo. Con arista de 28 centímetros. Sumergido en agua. Si tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Ok? Facilito. No van a batallar con eso. Ahora vamos a dejarles otro. Igual a la anterior. 2. Calcular la fuerza del émbolo mayor de una prensa si F minúscula, es igual a 175 newtons. El diámetro menor es igual a 9.5 centímetros. El diámetro mayor es igual a 23.7 centímetros. ¿Ok? Facilito. Con estos dos ejercicios lo dejamos para el compilado. Primero, calcular el empuje y el peso aparente de un cubo con aristas de 28 centímetros sumergido en agua si tiene una masa este cubo de 10 kilogramos. Para el segundo ejercicio, calcular la fuerza del émbolo mayor de una prensa si la fuerza que está en el émbolo menor es de 175 newtons, el diámetro del émbolo menor es de 9.5 centímetros y el diámetro del émbolo mayor es de 23.7 centímetros. ¿Ok? Facilito, ¿verdad? ¿Dudas? No, maestro. ¿Todo claro? ¿Sí? Como el Profe, agua. el video ¿Sí? de la clase anterior ya la subió a la plataforma. Creo que no. Ok.